Este es un video de la obra La brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita por Bartolomé de las Casas en 1552. Vamos a comenzar por una descripción básica de la obra. La brevísima relación de la destrucción de las Indias es un libro publicado en 1552 por el fraile dominico español Bartolomé de las Casas, el principal defensor de los indios en América, en el que denunció el efecto que tuvo para los naturales la colonización de España del Nuevo Mundo. Bartolomé de las Casas llegó a las Antillas durante los primeros años de la colonización española. Bartolomé de las Casas fue testigo ocular de esta tragedia. Esta obra fue escrita por Fray Bartolomé de las Casas y dedicada al príncipe Felipe, quien fue posteriormente el rey Felipe II de España, encargado por el rey Carlos V, su padre, de los asuntos de Indias por aquel tiempo. Con su obra, Las Casas quiso que el futuro rey de España conociera las injusticias que cometían los españoles en América. La obra comienza con una dedicatoria al príncipe Felipe, futuro rey segundo, y acaba con este párrafo: y con color de que sirven al rey los españoles en América, deshonran a Dios y roban y destruyen al rey. Vamos ahora para la segunda parte, que es una descripción del contexto histórico de la obra. Como seguidor de la retórica eclesiástica, Bartolomé de las Casas estaba consciente del poder de la palabra para persuadir al lector, y así lo reflejó en esta obra. Debido a los ataques que Fray Bartolomé de las Casas lanza contra los españoles, y por el hecho de que el escrito se difundía por toda Europa, no es de sorprender que fuera muy controversial, no solo en su contexto inmediato, sino a través de los siglos. Los reclamos de las Casas fueron influyentes en la redacción de las leyes nuevas de 1542, durante el reinado de Carlos I. Sin embargo, tan pronto Felipe II asciende al trono, el escrito tuvo cada vez menos influencia en su corte. A lo largo del siglo XVII, la relación no era un escrito de gran autoridad en la corte española y fue censurada por la Inquisición aragonesa en 1659. De pronto, las acusaciones de genocidio y de tortura y abuso de poder lanzada contra los españoles eran vistas como exageraciones del fraile y era acusado de conspiración contra España. Este debate llegó a conocerse posteriormente en la historia como la leyenda negra. La publicación de la brevísima relación tuvo un efecto devastador para España. Los enemigos políticos del emperador Carlos V desprestigiaron sus últimos años de reinado, y los partidos de la reforma religiosa demostraron la naturaleza cruel del Papa. Ahora yo voy a hablar sobre el contenido de la obra. El libro representa la exaltación de la bondad indígena, bondad marchada por parte de la población española explotadora para llevar a cabo su cometido y ofrecer a la monarca los detalles preciosos de lo que acontecía en América. El informe fue dividido por territorio. De esta manera, el receptor se enterraría sobre el estado de la población indígena por separado. Para el fraile, la discusión de la destrucción de las Indias por región se transformaría en la principal evidencia para convencer y solicitarle al distante rey que no otorga más licencias de conquista, ya que eran estas las culpables del despoblamiento de estas tierras. Bartolomé de las Casas es exagerado, pero necesitó hacerlo porque hacía falta llamar la atención. La brevísima relación fue una obra de batalla que ocurre en exageración y falta de objetividad, pero sobre un fondo
de verdad histórica. Permitió muchos cambios en cuanto al trato de los indios. Dale, María. Ok, ahora yo voy a hablar sobre el análisis del texto e interpretaciones. En el prólogo, Las Casas explica en forma geográfica y cronológica sobre los abusos y matanzas que han sufrido las poblaciones indígenas en el proceso de conquista, las cuales califica como crueles e inhumanas. Como podemos ver en el texto de Huellas de la Literatura, nos dice que entraban en los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas, que no desbarrigaban e hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién da una cuchillada y abría el hombre por medio, o le cortaban la cabeza de un piquete o le descubrían las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas a las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas a las peñas. Las Casas describe a los habitantes del Nuevo Mundo como mansos corderos, mientras que los conquistadores españoles como cruelísimos leones de muchos días hambrientos. También podemos constatar otras descripciones que Las Casas hace sobre los indígenas. Los describe como personas humildes, obedientes, pacientes, sin deseos de venganza. También argumenta que los nativos no tienen ni la más remota idea de lo material y por lo tanto no tienen sentimientos de codicias ni avaricias. Y ese es el texto que parece en eso. Todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios, lo más simple, sin maldades ni dobleces, evidentísimas y fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios ni rijosos, no querellos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en convicción, que menos pueden sufrir trabajo y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad, que ni hijos de príncipes ni señores entre nosotros, criados en regalos y delicada vida, son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales. Por esto no son soberbios, no ambiciosos, no codiciosos. Su comida es tal que la de los santos padres en el desierto no parece haber sido más estrecha, ni menos deleitosa, ni pobre. Sus vestidos comúnmente son en cueros cubiertos sus vergüenzas, y cuando mucho cúbranse con una manta de algodón, que será como vara y media o 2 varas de lienzo en cuadra. Sus camas son encima de una estera, cuando mucho duermen como redes colgadas, que en lengua de las islas españolas se llaman hamacas. Fray Bartolomé de las Casas hace uso de todas estas narraciones descriptivas con el motivo de dar a conocer que se repite el mismo tipo de violencia en todos los territorios americanos. Las Casas, aunque critica la empresa colonial, nunca tuvo ninguna objeción sobre la conquista y colonización que hicieron los españoles a las Américas. Únicamente él se oponía de la forma cruel que lo hacían. Tanta fue su preocupación por los indígenas que pidió se trajeran esclavos negros a las Américas para que estos disminuyan el trabajo forzoso que hacían los indígenas. Estas peticiones de las Casas son muy controversiales,
ya que él no estaba de acuerdo con los tratos que hacían los indígenas americanos, pero sí estaba de acuerdo con la esclavitud, que dentro de la iglesia tampoco deberían ser aceptadas. A pesar de todas estas contradicciones que rodean a Bartolomé de las Casas, él ha pasado a lo largo de la historia como un defensor de los derechos humanos de los indígenas americanos.